Me dá esse aqui primeiro, rapidinho. Pronto. Obrigada. Estábamos hablando, muy bien, el tema del repaso, vamos a ver. Yo generalmente cuando terminamos una unidad, ese mismo día, yo les digo, ¿en qué tienen que revisar más para la sociedad? ¿Qué puede que no haya, sí tiene que estudiar. En este lo estoy intentando, en este falta de más. Siempre va a ser así con es que ella va a estar dividida en porciones como pueden ver aquí. Ella va a estar organizada mediante porciones. La primera porción, hasta aquí, para abajo, referimos miembro inferior, vendría a ser el hueso coxal, ¿verdad? El hueso coxal es el primer hueso, entonces, y le llamamos a esta porción cintura pélvica, ¿verdad? Cintura pélvica. Después tenemos ya los huesos del muslo que está conformado por quién? Por el fémur, ¿verdad? Después tenemos al hueso de la rodilla que faltaría acá, que tendría que ser la rótula. Y los huesos ya de la pierna, y de la pierna están los huesos de la tibia, el femoral y el pie. Tenemos también los demás huesos, ¿verdad? Entonces, nuestro límite superior, a partir de lo que es el hueso coxal, podemos decir ya que es nuestro miembro inferior, que está compuesta por la cintura pelviana. ¿Por qué hueso? Hueso coxal. Vamos a hablar un poquito de lo que es el hueso coxal. Podemos ver acá el hueso coxal es un hueso de tipo plano, ¿sí? Y ella es un hueso par, con quien ella se va a articular. Podemos ver que acá en la parte medial ella se va a articular con el sacro. Podemos ver que lateralmente ella se va a articular con quién? Con el fémur, ambos lados. Y se va a articular con el coxal del lado contralateral. ¿Sí? Entonces podemos ver que se articula con tres huesos y ella va a formar la articulación de la cadera. ¿Vale? Bueno, entonces como les dije, el hueso de la cintura pélvica, coxal, el del muslo, el fémur, el de la rodilla, la rótula o también patela, de la pierna, tibia y peroné. Podemos ver acá que la tibia tendría que ser medialmente y el peroné que está lateralmente. Y los huesos del pie en total van a conformar 31 huesos cada lado. Lo que más huesos tenemos a nivel del pie, 7 tarsos, metatarsos 5 y las falanges son 14. Primeramente entonces, el coxal, como dijimos, con el sacro se va a articular, con el fémur y se va a formar la sínfisis del pubis mediante la unión por el lado contrario, ¿verdad? Bueno, y también en nuestro coxal tenemos que recordar que ella está dividida en partes. ¿Sí? Ella se formó mediante la fusión de tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis. ¿Dónde va a estar ubicada mi ilion? Debería ser toda esta porción superior. ¿Sí? Mi isquion debería ser esta porción posterior. Y pubis debería ser la región más anterior y medial. ¿Sí? Entonces el ilion, el isquion y pubis. ¿Por qué es importante recordarnos de esto? Porque cada partecita va a tener un nombre. Por ejemplo, el hueso ilíaco va a tener una fosa ilíaca, ¿verdad? Tenemos acá una pequeña cresta y si hablamos del pubis va a ser cresta tibia, referente al hueso del que estamos hablando. Acá tenemos una pequeña tuberosidad. ¿Qué hueso es? Isquion, ¿verdad? Se va a llamarse tuberosidad isquial. Entonces es importante saber las partes que están conformando nuestro hueso coxal. Ilion, isquion y pubis. Bueno, y como dije, si es un hueso plano, entonces ella va a tener solamente dos caras. Si es un hueso largo, ella generalmente tiene tres caras. Pero esta es un hueso plano. Se va a tener solamente dos caras, una cara lateral y una cara medial. Cuando nosotros vemos al coxal, ustedes ya tuvieron práctica en amor y ya le vieron al coxal. Acá es todo sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos en el coxal y vemos, no sabemos cuál es, qué lado es. Por eso siempre hacemos en la práctica, le damos el coxal y usted tiene que tratar de distinguir qué lado es, ¿verdad?
porque es un poco confuso. Y siempre tenemos que recordar que la cara lateral, ¿a qué estructura importante le vamos a encontrar? Al acetábulo. El acetábulo es lo que va a articularse con el fémur, entonces ya tiene que encontrarse lateralmente, ¿verdad? Inmediatamente vamos a ver que está más lisa. ¿Sí? La cara lateral entonces tiene estructuras y tuberosidades, ¿verdad? Por así decirlo, tiene algunas conveniencias. La cara medial ya es más lisa, entonces ahí vamos a tratar de distinguirla. Y nosotros podemos encontrar aparte de la cara bordes. Tiene cuatro bordes y va a tener cuatro ángulos. Acá arriba podemos ver que y vamos a conformar toda la parte del borde superior. Dijimos que este era ilion, ¿verdad? Entonces, o sea, el hueso ilíaco. Entonces, aquí, esta va a ser el borde superior. ¿Sí? El borde superior es la que va a estar compuesta de la cresta ilíaca. ¿Sí? El borde superior, vamos a encontrar la cresta ilíaca. Y tenemos acá, este debería ser mi borde anterior. Recuerdan que el pubis es anterior, ¿sí? Entonces, esta va a ser el borde anterior. Tenemos borde inferior. Y el borde inferior, ¿por qué va a estar conformado? Por la rama isquiotibiana. ¿Sí? Entonces, tendría que ser mi borde inferior. Y toda esta región posterior va a ser mi borde posterior. Si tiene cuatro bordes, va a tener cuatro ángulos. Va a tener un ángulo superior. El que es el pubis va a ser el ángulo mediano. Y no va a ser anteroinferior, va a ser mediano, que va a ir hacia el medio, y se va a abrir por el otro, que va a ser mi ángulo mediano. ¿Sí? El único que va a ser diferente es el nombre. Y tenemos el ángulo posterior, el ángulo posterior superior. ¿Sí? La cara medial vendría a ser lo mismo también, ¿verdad? El borde superior, este vendría a ser el borde posterior, porque aquí está el isquio. Y esta va a ser mi borde anterior, que tenemos al pubis. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? ¿Qué estructuras podemos ver acá? En el borde anterior, las espinas ilíacas. También tenemos las espinas ilíacas anterior superior, tenemos la espina ilíaca anterior inferior, tenemos una pequeña escotadura en el medio, ¿verdad? Y tenemos a la espina del pubis y la cresta del pubis. Vamos a poder encontrar todo eso en el borde anterior. Y en el borde posterior, como podemos distinguir que es posterior, tenemos aquí una pequeña espina que llamamos espina ciática. Esta escotadura que es bien prominente se llama escotadura ciática mayor. Y esta que es una escotadura menos prominente es ciática menor. Y también por último tenemos a la tuberosidad isquiática. Bueno, aparte de eso, dijimos, aparte de eso tenemos la cara lateral, que podemos observar. Dijimos que principalmente le encontrábamos a esta estructura que llamamos acetábulo. Entonces ahí podemos decir, en la cara lateral está el acetábulo. ¿Y qué encontramos nosotros en el acetábulo? En el acetábulo tenemos varias partecitas, ¿sí? Tenemos esta pequeña partecita que es el reborde, ¿sí? O sea, el borde acetabular. Tenemos más por dentro, esta partecita más adentro es mi carilla semilunar. Es la parte que va a ser articular del micosal. ¿Sí? Ella es la que se va a articular con quién? Con la cabeza del fémur, muy bien, ¿verdad? Después tenemos acá la fosa acetabular. Todo es borde acetabular, carilla semilunar o carilla del acetábulo, puede ser. Y tenemos la fosa acetabular. Pueden fijarse que nuestra carilla es una semiluna, ¿verdad? No es una luna completa, no es una luna llena, es una semiluna. Entonces no se cierra completamente acá y acetábulo. ¿Ven? Esta parte está entreabierta, ¿verdad? Entonces a esa parte la vamos a llamar escotadura acetabular. ¿Sí? La parte que no cerró mi acetábulo es mi escotadura acetabular. Inferiormente aquí la vamos a mostrar al foramen obturador, al agujero obturador. Ella tiene que estar tapada por una membrana, ¿verdad? Membrana obturatriz. Y sin dejar de lado a lo que estamos aquí bien arriba, esta porción la vamos a llamar cara glútea, ¿verdad? Del nuestro coxal. Porque ahí van a insertarse los glúteos.
tenemos acá unas líneas glúteas, está un poquito marcadito acá mi dorsal, tenemos las líneas glúteas. Aquí en esta línea glútea anterior va a venir mi músculo glúteo menor. Mi glúteo medio va a venir en esta línea glútea intermedia. Y la línea glútea posterior, esta parte de aquí posterior, va a venir mi glúteo mayor. ¿Sí? Entonces hay tres caras glúteas en esta zona, por eso llamamos cara glútea del dorsal. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el establo? Cara lateral. ¿Dónde vamos a encontrar las caras glúteas? En la cara lateral. Foramen obturador es la única que vamos a encontrar en la cara lateral y también vamos a encontrar en la cara medial. Solamente ambos foramen obturador. Aquí en la cara medial entonces te va a ver diferentes estructuras más. No sé si me estoy yendo muy rápido. Está bien. Porque ya antes con el paso estamos haciendo. Sí. Ustedes me paran si es que es demasiado rápido. Pregunten, no hay problema. Acá podemos ver entonces la cara medial no se puede distinguir porque no está el establo y porque es más lisa, ¿verdad? Entonces podemos ver que en esta zona no tenemos la cara glútea. ¿A qué le vamos a encontrar esta parte? La fosa ilíaca. La fosa ilíaca va a estar ubicada aquí, ya no es más cara glútea, sino que por dentro tenemos la fosa, a lo que entra, es más cóncavo, ¿sí? Y por fuera entonces por ende va a ser más convexo, entonces va a tener una pequeña fosa. Llamamos fosa ilíaca, ¿sí? Por detrás de la fosa ilíaca vamos a poder ver estas rugosidades que llamamos tuberosidad. ¿De qué hueso hablamos? ¿Qué porción? Ilíaca. Entonces tuberosidad ilíaca. Y por debajo de la tuberosidad ilíaca tenemos esta estructura que parece una oreja, similar a una oreja, ¿verdad? Entonces le llamamos carilla auricular. Tuberosidad ilíaca arriba, que tiene más rugosidades, abajo va a ir a la carilla auricular. ¿Qué se va a articular en la carilla auricular? El sacro. El sacro tiene también la misma forma, su cara lateral tiene también esta parte, su borde lateral. Su borde lateral, el sacro, tiene también una carilla auricular. Entonces perfectamente ella se va a bajar con la carilla auricular del dorsal. Carilla auricular. Y aquí, ligamentos que van a reforzar la articulación sacroiliaca. ¿Sí? Entonces, cuando hay algún ligamento o algún músculo que se inserta en el hueso, va a haber pequeñas rugosidades. Esas impresiones de ese músculo o las impresiones de ese ligamento van a estar ubicadas ahí. ¿Sí? Bueno, después, más para abajo, ya tenemos esta pequeña línea que le va a dar el contorno a nuestro costal cuando se une uno con el otro. A esa línea la vamos a llamar línea arcuata o línea arqueada. Es bien marcada esta zona. Línea arcuata o arqueada. Por debajo de mi línea arcuata o arqueada tenemos este espacio que tiene forma de cuadrado, ¿verdad? Esta superficie va a llamarse superficie cuadrilátera. En esta zona va a venir el músculo pectíneo, también se va a insertar en esta piedra. El músculo piriforme se va a insertar ahí, en la superficie cuadrilátera. Bueno, y después dijimos que teníamos también lo mismo, el foramen obturador también se puede ver en la cara medial, va a estar tapada por la misma membrana obturativa. Acá lo que podemos ver en el borde anterior. En el borde anterior podemos ver que está delimitada por la espina ilíaca anterosuperior. Ella tiene también sus siglas más cortitos. Si marcamos, por ejemplo, esto en el examen, aquí, ¿cómo se puede hacer también sus siglas? Espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? O espina ilíaca anteroinferior. Algunos documentos están escritos así, ¿no? Bien, entonces ustedes tienen que reconocer sus siglas. Espina ilíaca anterosuperior es EIAS. EIAI. Espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Podemos encontrar también algunas partes del documento. ¿Sí? Bueno, entonces la espina ilíaca anterosuperior es la que nosotros sentimos aquí a nivel de la cadera. Fácilmente se puede sentir. Después de la espina ilíaca anteroinferior hay una pequeña escotadura que entra
Entonces le denominamos a todo lo que entra un poquitito un surco o escotadura. En este caso es escotadura. Escotadura inominada por una escotadura que no tiene nombre. ¿Bien? Luego tenemos a la espina ilíaca anteroinferior. ¿Bien? La espina ilíaca anteroinferior no es palpable, no se puede tocar así. La que es palpable es ella. Aquí es donde va a insertarse, por ejemplo, el músculo sartorio. Aquí se va a insertar también el tracto iliotibial, la espina ilíaca anteroinferior. Mas é a cadeira. A nuestro É a hueso cadeira, costal, depois eu vou para trocar. después hablar sobre las inserciones en los músculos. Si yo, por ejemplo, No que intervalo le troco digo de cadeira. factores insertas tal parte, ustedes no van a saber nada porque no estudiamos huesos. Tenemos que dominar primeramente el costal. Hay que saber dónde está cada cosita. Entonces, en la espina ilíaca superior tenemos el sartorio y le tenemos al tracto iliotibial que viene de aquí y va para abajo. Después tenemos la escotadura iluminada. Não, pode. Ilíaca anteroinferior. É a cadeira mesmo. Nuevamente Tô una pequeña escorregando. escotadura, pero que es menos Ela é marcada. assim. Acá ya vendría a ser pubis y aquí sería isquio, ¿verdad? Entonces en esta región vamos a tener lo que es una eminencia entre el ilio y el pubis en encuentro. Se va a llamarse eminencia ilio-púbica o ilio-pubiana. ¿Sí? Sobresale la pequeña espina que sobresale, es una eminencia. Si teníamos superficie cuadrilátera, en esta parte tenemos una pequeña superficie que tiene forma de un triángulo más puntiaguda. A esta superficie le vamos a llamar superficie pectínea. ¿Por qué se llama así? Porque hay un músculo del mismo nombre que va a reposar en esa superficie. Se va a insertar en esta cresta y va a venir para adelante. ¿Sí? El músculo pectíneo se inserta en la cresta pectínea y pasa por delante de la superficie pectínea. Por eso llamamos entonces pectínea a esa zona. ¿Sí? Superficie pectínea. La cresta pectínea, no sé, yo la semana pasada tuvimos práctica y les hice tocar al grupo en el que estuve. Y es algo que bien puntiagudito yo, la cresta pectínea. ¿Sí? También le hice diferenciar entre cresta y espina. La espina es la que va a estar más lateral, ¿verdad? Entonces es algo que siempre tienen que confundir cuando ustedes ven la espina del pubis y cresta del pubis. Cresta del pubis es el que va a unirse con el pubis del otro lado. Se va a formar ahí la síntesis. Y la espina es la que va a estar más lateral. ¿Sí? Entonces acá justamente podemos ver, esta vendría a ser mi espina y la que está más para adentro es mi cresta. ¿Está más lateral o más medial? Mira más para afuera, más lateral. Sí, mira más para afuera. Voy a mostrar rapidito un boxal unido ahí. Esta vendría a ser mi superficie pectínea. Ella mira para afuera. ¿Sí? Y la que va a mirar para adentro va a ser mi superficie cuadrilátera. Ya la que va a mirar para adentro. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer esta? ¿Y cresta o espina? Espina es la que están hacia los costados, hacia los lados, ¿sí? Espina está más lateral. Y la cresta es la que va a estar medialmente, ¿sí? La que va a unirse con el otro lado y va a formar esa síntesis pubiana. Tenemos mucho aquí. Se está moviendo la letra, ¿verdad? Sí. A ver si me... Yo pedí para que bajen, tenía calor. Ya pedí. Também. Bueno, vamos a volver a la parte. Aquí, acá por fuera. Bueno, ahora si pudieron entender o comprender, vendría a ser esta porción pentecostal, como vamos a llamarle. Muy bien. Esta parte que entra un poquito más es la Escotadura. esta que está más inferiormente. Espina antero inferior. Espina ilíaca anteroinferior.
Tenemos aquí una pequeña Superficie pequeña. pequeña y esa es superficie pequeña. Muy bien. Acá tenemos a la espina, ¿verdad? Del pubis y aquí Cresta del pubis. dijimos también que el borde superior del costal estaba formado por quién? Cresta iliaca. Muy bien. La cresta iliaca, ¿por qué es importante? Porque hay músculo con el glúteo mayor que se va a insertar en la cresta iliaca. Entonces hay que saber dónde está la cresta iliaca, vendría a ser toda esta porción, el borde superior del costal. Y el borde inferior estaba marcado por quién? ¿Se llama este hueso? Isquio, ¿verdad? Pero tenemos una pequeña rama, ¿cómo se llama la rama? Isquiofubial. ¿Sí? El borde inferior está compuesto por la rama isquiofubiana, el borde superior por la cresta. ¿Cuál es la diferencia entre la línea cuarta y la cresta pequeña? Vamos a ver la diferencia, mira. Esta es la cresta pequeña. Perdón, la cresta pequeña es la que sobresale más. Y la superficie es bien lisa. Es de forma triangular, una pequeña superficie para que venga y repose lo más grande que tiene. La cresta es una pequeña espina que sobresale. Y cresta, vamos a poner una imagen. Esta es mi cresta. Ven a usar más. Esta es la cresta. Una pequeña espinita que sobresale más. Y mi superficie es eso. No, la línea cuarta. Ah, la línea 4. La línea 4 está más arriba. La línea 4 es esta que está arriba. Está ubicado en el piso, ¿sí? Y una vez que llega al pubis ya es. La cresta pequeña es una continuación de la Sería línea. como su continuación. Solo que va a estar en línea arcuada o línea arqueada, que va a formar mi orificio superior o el estrecho superior de la pelvis. Y la pequeña ya está acá más abajo. Como dijiste, podríamos decir que es una continuación. En el ilio va a estar ubicada más mi superficie arqueada. En el pubis ya va a estar mi cresta. ¿Por qué es importante el estrecho superior de la pelvis? Lo que tuvieron práctica conmigo, que era que hablamos. ¿Se puede o no se puede hacer parto normal si tiene una pelvis estrecha? No. ¿Verdad? Entonces es importante saber el tamaño exacto para poder decirle a la paciente si está o no apta para un parto normal. ¿Sí? Entonces una de las estructuras que se pueden medir es el estrecho superior de la pelvis de la mujer. No tiene nada que ver que tenga una cadera ancha, sino que el estrecho, esta partecita es la que me importa, y la línea 4, la que va a delimitar, y el estrecho superior de la pelvis. Se tiene que medir desde la simple del pubis hasta el promontorio y las líneas arcuadas, una con otra. Ahí se mide. Ahí se llama una superficie. A ver, el clínico de bueno, después tenemos el borde inferior, el borde posterior. En el borde posterior tenemos lo mismo, similar a lo que en el borde anterior. Si hay una espina ilíaca superior, tendríamos que tener una espina ilíaca posterior superior. Estas espinas posteriores son menos marcadas. ¿Sí? Las que vamos a ver bien prominentes son las anteriores. Pero igual, de igual manera, son espinas. ¿Sí? Espina ilíaca posterior superior, una pequeña escotadura. Como ustedes ya vieron en el costal, la escotadura no está marcada, es más difícil de diferenciar. Después tenemos aquí una espina ilíaca posterior inferior. Luego tenemos ya una escotadura ciática mayor, como dijimos. Tenemos una pequeña sobresaliencia y llamamos espina ciática. Por debajo de la espina ciática, escotadura ciática menor. Por último, tenemos a la tuberosidad isquiática. Entonces, no confundan. Tuberosidad isquiática, el que está aquí abajo. Y posterior. Tuberosidad ilíaca, ¿dónde se encuentra? Arriba, en su cara medial. ¿Sí? Tuberosidad ilíaca es diferente a la tuberosidad isquiática. Voy a mostrar otra vez por si no olvidamos. La tuberosidad ilíaca tendría que ser esta parte. La tuberosidad isquiática es esta. La tuberosidad isquiática está abajo y está atrás. Es donde ustedes todos están reposando ahora mismo. El huesito por el donde reposamos es tuberosidad isquiática.
de pausa. Como estaba diciendo, ¿verdad? ¿Saben diferenciar ahora la tuberosidad cierta y tuberosidad isquiática, ¿verdad? Uno está arriba y otro está más posterior y lateral. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces la parte ya de la articulación de la cadera. Terminamos coxal, ahora vamos a hablar sobre tu articulación. Y como dijimos, el coxal se articula con el sacro y también se articula con el fémur. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de articulación? O sea, ¿cómo se va a llamar esta articulación? Coxofemoral. Y tenemos que saber qué de la articulación, tenemos que saber qué tipo de articulaciones, qué movimiento ella es capaz de realizar y cuáles son las superficies con las que se va a articular. Ya sabemos ya que el acetábulo tiene una carilla semilunar que va a recibirle a la cabeza del fémur. O sea, estas dos estructuras le llamamos superficie articular. ¿Sí? Entonces, la superficie articular de la articulación coxofemoral es coxal, carilla semilunar del acetábulo, fémur, cabeza del fémur. ¿Sí? Además de esto, también sabemos que la cabeza del fémur es mucho más prominente o de mayor tamaño que nuestro acetábulo, ¿verdad? El acetábulo es más pequeñito. Entonces, la cabeza del fémur va a quedarle pequeño. Necesitamos entonces un pequeño labrum que aumente la superficie articular. Ese le llamamos labrum o también le llamamos rodete acetabular. ¿Sí? Como una cápsula, así que va a aumentar mucho más el espacio. ¿Sí? Si era así, va a aumentar mucho más el rodete o la cápsula o el labrum, se le puede denominar acá. Entonces, en esta parte es la que podemos ver el labrum acetabular, que está pintado ahí en rojo. A força dessa parte do tendão, que não é a força dessa articulação, é a parte da cápsula que envolve o link da cabeça do fêmur que tem um tendão. La cabeza del fémur que va a tener ese ligamento. Que vai ser En la cabeza del fémur. Acá, esta partecita que me está diciendo, ¿verdad? Este es el ligamento redondo y es parte del fémur. Bueno, además entonces de las superficies articulares, tendremos que tener algunos ligamentos que van a ayudar a reforzar esta articulación. No pueden estar libres. ¿Sí? Tienen entonces ligamentos de refuerzo y que vendrían a ser una cápsula fibrosa y ligamento. ¿Verdad? La cápsula fibrosa podemos ver en esta pequeña imagen. ¿Sí? Y los ligamentos de refuerzo también podemos encontrar. Antes de pasar, ¿cuáles son los movimientos que nosotros podemos hacer? El tipo de articulación que tenemos en la articulación coxofemoral es esferoidea. O sea, es un movimiento el más móvil que existe, ¿verdad? Que es la esferoidea. Lo mismo que lo que es de la articulación del hombro. ¿Sí? Podemos hacer todos estos movimientos que vendrían a ser flexión del hombro, ¿verdad? Extensión, rotación lateral. Lo mismo vendría a ser entonces de la cadera. Podemos hacer flexión del músculo, ¿verdad? Podemos hacer rotación, pero la rotación lateral, abducción y también circunducción como es, ¿verdad? Podemos hacer el movimiento de círculo. Todos estos movimientos vamos a hacer mediante esta articulación. ¿Sí? Esa es la idea, o acá no se ve un chiquito, dice enartrosis. ¿Bien? Como dijimos, debe tener también un pequeño ligamento de refuerzo. ¿Cómo va a llamarse los ligamentos? Uno viene del ilio hasta el fémur. Entonces va a llamarse ligamento iliofemoral. Un ligamento iliofemoral va a irse hasta el trocánter mayor y tiene otra porción que se viene al trocánter menor. ¿Sí? Entonces tiene una porción que es más transversa y una porción que va a descender. ¿Sí? Otro ligamento iliofemoral. Tenemos otro ligamento que se llama ligamento pubofemoral, quiere decir que va a venir desde lo que es el pubis hasta lo que es el fémur, ¿sí? Hasta el trocánter mayor del fémur medio. Entonces es ligamento pubofemoral. Y tenemos otro ligamento que no es visible en esta imagen, sino que más bien es intraarticular. Dentro de la cápsula fibrosa va a estar, que es el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Estos ligamentos son los que me van a ayudar a reforzar mi articulación coxofemoral.
que desde lo que es el acetábulo hasta lo que es el cuello, va a tapar totalmente, ¿verdad? Y si vemos en una imagen posterior, podemos ver que el cuello de nuestro fémur está un poquitito libre. Podemos observar también eso ahí. Bueno, ella también está ricamente irrigada y inervada, ¿sí? Mediante la inervación podemos hacer esos movimientos. Y también está irrigada. Y está irrigada por estas dos arterias que podemos ver acá, que es rama de esta pequeña arteria. Arteria femoral profunda sería mi arteria que va a dar origen a estas dos, ¿sí? Esta es mi circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial es la que se va para atrás, ¿sí? Entonces, estas dos arterias son las arterias principales de mi articulación. ¿Rama de quién? De la femoral profunda. Y la femoral profunda, a su vez, es rama de la arteria femoral. No se preocupen que vamos después a hablar bien minuciosamente de la arteria femoral. Solo la adelanto, mi arteria femoral origina a mi arteria femoral profunda. Y de esta femoral profunda salen estas dos ramitas para mi articulación que se llama circunfleja femoral lateral, circunfleja femoral medial, la medida para atrás. Circunfleja significa que es circular y le va a envolver al centro. Le llamamos circunfleja, porque le va a envolver de forma circular. Bueno, y después tenemos a los nervios. Los nervios van a inervar estas son ustedes, rama del plexo lumbar y rama del plexo sacro. El nervio femoral y el obturador del plexo lumbar. Y del plexo sacro, el nervio ciático, el nervio cutáneo femoral posterior, que es FP, ¿sí? Y el nervio del cuadrado femoral. Vamos a hablar más adelante del plexo sacro y plexo lumbar. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ustedes hasta dónde más o menos se quedaron con el doctor? Mais pra frente. Hasta la frente. Até o Rodrigo. Esta parte ya había ya. Vamos a repetir igual. Bueno, tenemos a los músculos pelvitrocantéricos y hay que saber que el músculo pelvitrocantérico se divide en músculos glúteos y se van a dividir en músculos pelvitrocantéricos propiamente dicho, ¿sí? Los músculos glúteos están dados por tres músculos glúteos y uno que se llama flexor de la fascia larga, ¿sí? Entonces tenemos el glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor y el tensor de la fascia larga. ¿Cuál de ellos va a ser el más superficial de todos? Glúteo mayor y el tensor de la fascia larga también es superficial. Se le puede ver también, ¿sí? ¿Y cuál es el que está en un plano medio? Glúteo medio. En un plano más profundo del plano al glúteo menor, ¿okay? Y por el otro lado tenemos a los músculos pelvitrocantéricos. Ellos son mucho más profundos y lo podemos observar. Solamente en la maqueta podemos observar que el músculo está bien profundo. Tenemos al músculo piriforme, que también se denomina piramidal. Tenemos al gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, obturador externo. El obturador externo es el que nos vamos a poder visualizar en una de las imágenes, porque ya es una vista anterior solamente. Y nosotros todo lo que vemos pelvitrocantérico son posteriores. De todas las imágenes que se suelen ver, es toda una vista posterior. No se le puede nunca observar a este, que es el obturador externo. ¿Sí? Va a estar a la misma línea que el obturador interno. El obturador interno es el que va a tapar la vista y no vamos a poder verlo. Y por último le tenemos al cuadrado femoral. ¿Sí? Cada uno de ellos va a tener su nervio, que va a tener casi el mismo nombre. Bueno, pues acá podemos ver un plano más superficial y multiplicado en todo un músculo, ¿verdad? En una vista posterior se vendría a ser un músculo glúteo mayor. Y podemos ver dónde se inserta mi músculo glúteo mayor, cómo se llama la porción de esta ilíaca, ¿verdad? Se puede ver que en la parte más posterior de la ilíaca ya viene, se puede insertar ahí, se inserta en ciertos ligamentos que se encuentran aquí, que es el ligamento
también podemos ver que se va a insertar en una cinquilla o en el tracto iliotibial allá abajo. Ese sería mi glúteo mayor. Si retiramos el glúteo mayor, ya le vamos a observar mejor al glúteo medio. El glúteo medio está escondidito acá. ¿Sí? Se puede ver solamente ahí arriba, la parte superior nomás del glúteo medio. Se puede ver también que se va a insertar ya en la cara glútea. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el costal tenía cara glútea? Se le puede ver ahí. Al glúteo medio se va a insertar ya en su cara glútea, ¿verdad? Y podemos ver, hablando aquí todavía del glúteo mayor, se puede ver que se inserta hasta en el fémur. En una porción acá en nuestro fémur que llamamos línea de bifurcación lateral o velocidad crucial. Por eso llamamos y ahí se puede insertar nuestro glúteo mayor. Y en una vista más lateral se puede ver este pequeño músculo que va a ser mi tensor de la fascia lata. ¿Y qué es la fascia lata? La fascia que va a recubrir esta fascia, ven que tiene un color más blanquecino, ¿verdad? Es una fascia que le va a cubrir a los músculos del músculo. ¿Cómo se llama? Fascia lata. ¿Sí? La parte del glúteo también tiene una fascia que llamamos fascia glútea. Una vez que la fascia glútea y la fascia lata se entrecruzan, se queda un poquito más gruesito, llamamos el tracto iliotibial. El tracto iliotibial es mucho más grueso, una banda fibrosa, bien gruesa, que es mi tracto iliotibial. Y la fascia lata vendría a ser solamente esta pequeña porción, tensor de la fascia lata, perdón, vendría a ser solamente esta parte. ¿Sí? Entonces la fascia lata es todito el que va a cubrir a los músculos del músculo. Y mi tensor de la fascia lata es mi músculo pequeñito acá. ¿Sí? Va a tensionar a esta zona, a esta fascia. Entonces llamamos tensor de la fascia lata. La fascia lata por completo. La fascia lata por completo. No cubre a los músculos del músculo. ¿Sí? Los músculos siempre están cubiertos por fascia. Y la fascia se llama lata en el caso del músculo. Y la fascia que cubre los músculos del glúteo, fascia glútea. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi tracto iliotibial. Siempre quieren confundir y quieren colocar fascia lata. Esta parte de aquí, que es mi tracto iliotibial. Es la parte que es más engrosada. La parte de la unión de quién? De la fascia lata con la fascia glútea, que queda un poquito más grueso y es mi tracto iliotibial. Cuando nosotros hacemos ejercicio, en realidad yo no hago ahora, pero sí es que hay personas que hacen ejercicio, pueden ver que el músculo entra a esta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ligamento nomás, ¿verdad? O sea, el ligamento no va a crecer acá. Los músculos son los alrededor, son los que van a crecer. Entonces el músculo crece y el ligamento va a permanecer del mismo tamaño, ¿verdad? Pueden ver que entra mucho más. Esta parte no crece del músculo. Bueno. Acá podemos ver otra vez una imagen más profunda. Podemos ver al glúteo mayor, se le puede retirar para poder ver al plano más profundo, ¿verdad? Se le puede ver al glúteo medio, nomás que ahí. Se tuvo que cortar otra vez para verle ya perfectamente a mi glúteo medio. ¿Sí? Entonces, esta es parte del glúteo medio, ¿sí? Miren este pequeño músculo que se cortó. Podemos ver a este músculo que es el músculo iliforme. Tenemos acá mi gemelo superior, este es mi obturador interno, porque el externo no lo podemos visualizar, una vista posterior. Este va a ser mi gemelo inferior y el cuadrado femoral. Están acá los músculos pélvico-cantéricos propiamente dichos. ¿Sí? Podemos ver que el músculo piriforme o músculo piramidal está adentro a nivel de lo que es este hueso, en la cara anterior del sacro, y se va a articular y va a salir para atrás. Va a tener que pasar una pequeña escotadura que está formada por estos ligamentos. Pueden ver que es un pequeño circulito acá, podemos observar, ¿verdad? Esta escotadura se va a llamar escotadura ciática. Esto es importante, uno de los contenidos de la escotadura ciática mayor es mi músculo piriforme. En realidad es principal, ¿verdad? El contenido principal es piriforme. Acá tenemos otra pequeña escotadura, que es escotadura ciática menor, que
¿Qué músculo atraviesa el escotador cervical menor? Obturador interno. Entonces ese es el tema de examen. ¿Sí? Bueno, contenido de las escotadoras. Músculos glúteos, nuevamente se puede ver el glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor. Este vendría a ser ¿qué músculo? Obturador interno, ¿verdad? Músculo obturador interno. Además de varios nervios también, ¿verdad? Pero el músculo es el obturador interno. Bueno, el glúteo mayor entonces es el más voluminoso y es el más superficial, así como dijimos, ¿verdad? El más superficial de todos. El glúteo medio está en un plano medio y que en su mayoría de las partes va a estar tapada, vista por el glúteo mayor. Entonces solamente esta parte de arriba la vamos a poder observar bien, ¿verdad? A no ser que se dice como estamos viendo en la móvil, se puede ver mediante ese objetivo del glúteo mayor. El glúteo menor es el más profundo, el plano más profundo. ¿Qué músculo vendría a ser este? Piriforme, muy bien. Este va a ser mi gemelo inferior y este va a ser mi cuadrado femoral. Y acá podemos ver a este músculo solamente de una vista más lateral o una vista anterior, ¿verdad? ¿Qué músculo es? Forma parte de los músculos glúteos. ¿Sí? Peritropantérico del grupo de los glúteos. Bueno, acá nuevamente está hablando de lo que dijimos, de sus inserciones y las funciones musculares de cada una de ellas. ¿Bien? Bueno, acá dice el glúteo mayor está inervado por quién? Por el glúteo inferior. ¿No hay una imagen acá? No hay una imagen. En el plexo sacro cuando hablemos vamos a observar que hay el músculo piriforme. El músculo piriforme es el que le va a dividir en dos regiones. Este es mi músculo piriforme, ¿correcto? Mi músculo piriforme es el que me va a dividir en dos porciones a mi región, ¿sí? Acá en esta región voy a llamar región suprapiriforme y esta zona la voy a llamar región intrapiriforme. El músculo glúteo mayor tiene un pequeño nervio que va a pasar por encima de este músculo, que es el músculo piriforme. El nervio va a llamarse nervio glúteo, pero el glúteo medio y el glúteo menor. Es el nervio glúteo superior. Y por debajo va a pasar el nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior pasa por debajo del piriforme y le va a inervar ¿a quién? Al glúteo mayor. El nervio glúteo superior va a pasar por encima del piriforme y le va a inervar al glúteo medio y glúteo menor. El glúteo inferior, el nervio glúteo superior son ramas del plexo sacro. Tenemos también el tensor de la fascia lata, y él también va a estar inervado por el mismo nervio del glúteo medio y glúteo menor, es decir, por el nervio glúteo superior. Todos ellos son ramas de qué? Ramas del plexo sacro. El glúteo mayor, ¿qué función me va a hacer? Me va a hacer en la extensión del músculo, ¿sí? Y también la rotación lateral. Es diferente hablar de rotación lateral y abducción, ¿sí? Abducción es abrir el músculo. Y rotación lateral vendría a ser solamente de forma lateral, ¿sí? Rotar lateralmente a mi músculo. Usted va a hacer el movimiento del glúteo, ¿sí? Después tenemos al glúteo medio y glúteo menor. A ella sí me va a hacer que muy bien. Abducción. La abducción es levantar, por así decirlo, a nuestro músculo, ¿verdad? Rotación medial, rotación lateral. Vamos a ver para lateralmente y medialmente a mi músculo. Y el tensor de la fascia lata, lo mismo. Podemos ver que mi tensor de la fascia lata está bien lateral. El movimiento que me va a realizar es abducción, principalmente abducción. Entonces mi glúteo, los que quieren trabajar los glúteos, ¿qué movimiento tienen que hacer? ¿Qué ejercicio suelen hacer? Llevan por atrás, ¿verdad? La pierna, llevan por atrás el músculo. Entonces, ese sería el movimiento de extensión del músculo. ¿Sí?
glúteo medio y glúteo menor, en movimiento, abducción. ¿Sí? Abducción lateral y media. Bueno. Lo podemos ver otra vez. Este vendría a ser obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior. ¿Sí? Entonces los gemelos van a estar en medio hasta el obturador interno, entre los gemelos. Bueno, hasta acá vamos a tener un pequeño receso y continuamos para ¿sí? ¿Qué les parece 30 minutitos? Muchas gracias. La semana que viene, que es miércoles otra vez, vamos a hablar sobre el clima. ¿Qué terminamos? Vamos a terminar. De ahí, ya primero es feriado, entonces no vamos a tener feriado. ¿Sí? Y el día 3 vamos a comenzar con ¿sí? Vamos a hacer el repaso feriado. Vamos a hacer el repaso el miércoles. Sí, voy con tres, porque bebe coche. Termina aquí y ahí vamos a quedar para hacer un repaso. Es por el paso de hoy. ¿Por qué digo eso? Porque hasta tal día vamos a quedar clase, el resto ya es para preparatorio. El tiempo de ustedes también. La próxima semana, la primera semana de junio, ya es semana para recuperatorio de algunas parciales perdidas y para recuperar reposición y recuperación. Reposición, hay algunas personas acá que tienen que venir parcial. ¿Qué parcial? A primera. No, segundo. ¿Miembro superior? A segundo. Sistema urinario. Urinario, después el compañero que está ahí, que está debiendo Hoy miembro superior. miembro superior. Entonces ustedes se pueden acercar después del final de la clase, me dicen la parcial que deben. Ahí vamos a hacer cuándo, la última semana del semestre, que es la primera semana de junio. Este día ustedes van a venir solamente ustedes. Los demás, los que ya no tienen que rendir recuperatorio o reposición, ya quedan libres para estudiar su examen final. Atrapado. La última semana de que sería la última semana del semestre. Está muito frio lá? Esa semana va a estar la reposición más. Está muito frio, se a gente vai sair, a gente vai pra lá. Entonces, alguien lleve parcial, además de estos tres compañeros que me alzaron la mano, si les pueden avisar, si no están presentes, les avisan, y ellos me puedan avisar la parcial que debe, para que yo pueda hacer después el examen. Bueno, vamos a continuar entonces hablando sobre los músculos. Ahora en esta zona ya el pélvico cantérico propiamente dicho. Como estábamos diciendo, pélvico cantérico propiamente dicho tendría que ser piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, obturador externo, cuadrado femoral. ¿Sí? Acá tenemos entonces el resumen de todo lo que estuvimos diciendo, de su inserción y su inervación. Como podemos ver acá, todos ellos están inervados por ramas del plexo sacro, a excepción de que del obturador externo. ¿Sí? El músculo obturador externo está inervado por el nervio obturador. Y el nervio obturador, pues, no es rama del plexo sacro, sino que es rama del plexo sacro. ¿Sí? Entonces, solamente ella es mi excepción, el resto todos están inervados por ramas del plexo sacro. Acá tenemos que el plexo sacro tiene un nervio específicamente para el piriforme, se llama nervio del piriforme. ¿Sí? Tenemos un nervio específico para el obturador interno y el gemelo superior. ¿Cómo se llama? Nervio del obturador interno. ¿Sí? Entonces el nervio obturador interno, además de inervar al músculo obturador interno, le va a inervar también al gemelo superior. Pueden ver que aquí están bien pegaditos. Entonces el nervio que inerva a este también va para arriba y se va a inervar a su músculo vecino, ¿sí? Que es el gemelo superior. Ahora entonces, mi nervio del cuadrado femoral, que tenemos acá un músculo que se llama cuadrado femoral, le va a inervar al cuadrado femoral y le va a inervar a mi gemelo superior. ¿Sí? Y
¿Qué yo quiero que sepan de músculo? ¿Qué quiero que enfaticen más en músculo? Acción y inervación, como ya se dieron cuenta de la clase, ¿verdad? Que sepan el grupo que pertenece, por ejemplo, el músculo glúteo pertenece a qué grupo? Músculos peritrocantéricos. En la clasificación del músculo glúteo trasero. Los gemelos inferior y superior pertenecen a qué grupo? De los pedis, obviamente dicho. El gemelo superior está inervado por quién? Esos tipos de preguntas son las preguntas que debe hacer. ¿Sí? Su inervación y su acción. La acción muscular, o qué tipo de movimiento me va a posibilitar hacer ese músculo, es todas ellas, ¿sí? Los 6 van a tener la función de rotación lateral. ¿Qué dijimos que era rotación lateral? Mandar para afuera. ¿Sí? Entonces, no confundir. Y el piriforme, además de rotarme de forma lateral, me va a ayudar también a la abducción. Que dijimos que era levantar, por así decirlo, a nuestro músculo. Y las inserciones, en algunos sí, en algunos no les voy a preguntar. No se preocupen, en pie, por ejemplo, yo les adelanto. Pie de inserción, no les voy a preguntar. Si tienen demasiado lindo. Entonces, las inserciones del músculo de pie no les voy a preguntar. Lo que le voy a preguntar es sus nombres de cada músculo, ¿verdad? Los músculos de la región dorsal del pie, la región palantar del pie, ¿sí? Sus grupos de los músculos no, pero su inserción en los músculos del pie. ¿Sí? Ahí ya tienen un ítem menos para estudiar. Bueno, pero en estas cosas más grandes sí es bueno que sepan, porque mediante eso van a también saber la acción que ella va a estar realizando. Bueno, ya hablamos de su inervación. Ahora tenemos que saber la irrigación de ellas. Y ellas están inervadas por las arterias glúteas. Glútea superior y glútea inferior. Podemos ver ya este músculo que es el músculo piriforme. ¿Sí? Por encima del piriforme vamos a tenerle a la arteria glútea superior. Por debajo del piriforme vamos a tenerle a la arteria glútea inferior. Estas arterias glúteas superior e inferior son ramas de la arteria ilíaca interna. ¿Sí? Es una rama extrapeviana. Se refiere que estas arterias que tenemos aquí son las ramas intrapevianas, intratéricas, que van a llevar los genitales. Entonces, las demás, como la glútea superior e inferior, son extrapevianas. Bueno, y para ver más o menos dónde ella va a estar ubicada, aquí tenemos que saber, además de que tenemos músculos, el hueso y la arteria, también se encuentra el plexo sacro. Solamente en esta imagen no se ve, pero aquí también hay una red de nervios llamados el plexo sacro que va a estar ubicada en esta zona. Y el plexo sacro, ya seguramente tuvieron un video, está formada por los últimos dos nervios lumbares, que son el L4 y el L5. El L4 y el L5, ellos se unen y forman al tronco lumbar sacro, ¿verdad? Ya estuvieron hablando de eso, ¿verdad? ¿No? Vamos a hablar enseguida. Entonces, hay que saber que el plexo sacro está formado por el L4 y el L5, ¿sí? Esas dos ramas anteriores de los nervios lumbares van a formarme a mi tronco lumbar sacro. Entonces, ¿dónde tenemos? Pasa entre T y este tronco lumbar sacro. Entonces, mi arteria glútea superior va a pasar entre el tronco lumbar sacro, que se forma mediante la unión de L4 y L5, y aquí un poquito más para abajo le voy a encontrar a S1. Voy a adelantar un chiquito para que les pueda mostrar. Acá podemos ver el plexo sacro, ¿correcto? Podemos ver que el plexo sacro está formado por estos nervios. Todas son ramas anteriores, ¿sí? Y podemos ver que mi L4 y L5 va a formarme aquí mi tronco lumbar sacro. Y acá tenemos a mi S1. Y lo que está queriendo decir en el otro, bueno, lo que está queriendo decir aquí es que mi arteria glútea superior está ubicada entre el tronco lumbar sacro y el S1. Entonces aquí más o menos estaremos encontrando a la arteria glútea. Pausa. Lo que llamamos tronco lumbar sacro, ¿sí? Que se forma con
que es un nervio lumbar. L5, el nervio, el último nervio lumbar, se unen, ¿sí? Y forman el tronco lumbosacro. Esa unión llamamos tronco lumbosacro. Y llamamos así porque ella va a formar parte de nuestro plexo sacro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está formado el plexo sacro? L4, L5, tronco lumbosacro. S1, S2, S3. Hay veces que hay una profesión de S4 también. Só pode repetir o nome da junção do L4 para L5? Tronco lumbosacro. Lumbo de lumbar, ¿sí? Y sacro del plexo sacro. Entonces, son dos últimos nervios lumbares, por eso llamamos lumbosacro. Bueno, lo que yo quería explicarle de esto era que mi arteria glútea va a estar ubicada entre el tronco lumbosacro, que ahora ya conocemos, y mi S1, es decir, en esta zona más o menos le tendríamos que encontrar a mi arteria glútea superior. Y la arteria glútea inferior, por ende, va a estar entre S1 y S2. Van a estar todos en un mezclado de arteria con nervios, ¿sí? Solo que aquí solamente vemos nervios. Y en la otra imagen solamente le vemos a nuestra arteria, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con mucha imaginación, recuerden aquí que tendría que estar mi plexo sacro. Entonces acá tendría que estar mi tronco lumbosacro y más aquí S1. Y aquí tendría que estar mi S1 y S2 entre la arteria glútea inferior. ¿Sí? Lo podemos ver entonces. Pasa entre tronco lumbosacro y S1 y arteria glútea superior, que va a irrigarme a los músculos pélvico-anteriores. ¿Sí? Y la arteria glútea inferior pasa entre el S2 y el S3. ¿Sí? Y sale de la pelvis por la escotadura ciática mayor. Dijimos que entonces, acá podemos ver luego, la escotadura ciática mayor sería esta estructura acá, de círculo bien prominente. Por ende, esta es mi escotadura ciática menor. Entonces ya tenemos algunos contenidos de mi escotadura ciática mayor. El músculo principal es el piriforme. Tenemos otra arteria glútea superior. Tenemos a una arteria glútea inferior. Y también tenemos a los nervios superior, inferior, también bastante aquí en la escotadura ciática mayor. ¿Y cuál era el músculo que pasaba con la escotadura ciática menor? Obturador interno. Bueno, y acá podemos ver las venas. Las venas tienen el mismo nombre. Vena glútea superior, vena glútea inferior. ¿Dónde estaría mi vena glútea superior? Siempre recuerden que mi límite va a ser el músculo piriforme. Por arriba del músculo piriforme estaría mi vena glútea superior. Entonces este es mi músculo piriforme. ¿Sí? Entonces el que está arriba, paquete vacuno-nervioso glúteo superior, se puede ver acá ahora. Se le ve a la vena, se le ve a la arteria y al nervio. Y abajo encontramos al paquete vacuno-nervioso glúteo inferior. Le encuentro a mi vena glútea inferior, a mi arteria glútea inferior y a mi nervio glúteo. ¿A quién llevaba el glúteo inferior? ¿Qué músculo era? Acá, se cortó. Se cortó a ese músculo. El glúteo mayor. Y el nervio glúteo superior me negaba a este, y ya que está. Glúteo medio, glúteo menor. Bueno, después tenemos acá nuestro plexo sacro. Ahora sí vamos a hablar del plexo sacro. Como ya pudimos ver los músculos pélvico-antéricos, dijimos que todos están inervados por el plexo sacro, a excepción de quién no estaba inervado por el plexo sacro. Obturador externo, porque el obturador externo tenía una rama de plexo lumbar, que era el nervio del obturador. Entonces, acá podemos ver las ramas colaterales que va a dar mi plexo sacro. Si se fijan en el nombre, todo viene en el nombre de los músculos pélvico-antéricos. Entonces, el nervio glúteo superior, dijimos que llevaba al glúteo medio, glúteo menor. El nervio del piriforme, ¿a qué le va a llevar? Al piriforme. El obturador interno le va a llevar al gemelo superior, el obturador interno. ¿Sí? El nervio del cuadrado femoral al gemelo inferior y al cuadrado femoral. Entonces
que mi plexo sacro da ramas colaterales para inervar a los músculos pélvico-cantéricos y por suerte todos tienen el mismo nombre que su músculo, ¿verdad? Para facilitarlo. Y el nervio del cuadrado femoral, dijimos, inervado al cuadrado femoral. ¿Sí? Este plexo va a terminar formándome al nervio ciático. El nervio ciático va a continuar en la región posterior del músculo. Entonces, en esta zona atrás, vamos a encontrar el nervio ciático. Sí o sí, se van a hablar sobre el nervio ciático antes de estudiar medicina, ¿verdad? Siempre hay algunos que tuvo problemas de nervio ciático. Más de uno, probablemente, ¿verdad? Un nervio común. Entonces, este nervio ciático es la rama terminal del plexo sacro. Y este es el encargado de inervar a los músculos del compartimiento posterior del músculo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo está formado mi plexo sacro? Como ya dijimos, el plexo sacro está formado, todos son ramas anteriores o nervios anteriores, el 4 y el 5, que me forman mi tronco sacro, ¿sí? S1, S2 y S3. Acá podemos ver que S4 también da un pequeño aporte, pero hay veces que no participa. Entonces, hasta S3 es el que sí o sí ocurre. ¿Está bien? Entonces, S4 a veces puede dar una aportación y puede formar parte del plexo sacro. Y entonces, ¿cómo va a llamarse este nervio que termina acá? Nervio ciático. Muy bien. ¿Por dónde ella va a atravesar? ¿Por qué es botadura? Ahora acá. Ahí no se ve ahí. Ciática menor. La botadura ciática menor. No tengo acá la imagen. Vamos a mirar acá. Sí. Es botadura ciática mayor, perdón. Mayor. ¿Está? Y la botadura ciática menor era. Bueno, entonces aquí, ¿hasta dónde estamos? Hasta acá. Bueno, acá podemos ver entonces, este vendría a ser mi L4, este sería mi L5, recordando siempre que son ramas anteriores, ¿sí? Y este que vendría a ser entonces, tronco sacro, ¿sí? Cuando el L4 se une con el L5 me forma a mi tronco sacro. Podemos ver entonces que el tronco sacro S1, S2 y S3 me va a formar aquí a mi nervio ciático. Entonces, ¿cómo está formado mi nervio ciático? S3. ¿Cómo está formado mi nervio ciático? Tronco sacro, S1, S2 y S3. ¿Okay? Acá podemos ver las ramas colaterales también. Les voy a ir mostrando cómo está formado, por ejemplo, mi nervio superior. Mi nervio glúteo superior te va a recibir al L4 y L5, es decir, te va a recibir al columbo sacro y va a tener participación de S1 y me va a formar a mi nervio glúteo superior. Y mi nervio glúteo superior me va a inervar al músculo glúteo medio y glúteo menor. ¿Sí? ¿Cómo está formado mi glúteo inferior? Tenemos acá que va a ser uno más para abajo. Es decir, que L5, S1 y S2 me va a formar a mi glúteo inferior. Y el glúteo inferior le va a llevar a mi glúteo mayor. Repitiendo otra vez. Glúteo superior, ¿cómo está formado? Está formado mediante el tronco sacro, porque es el 4 y el 5, ¿sí? Y S1. Bien, ahí me forma a mi glúteo superior. Sería L4, L5 y S1. L4, L5 y S1, glúteo superior. Y esta vendría a ser glúteo inferior, es uno más para abajo más. Si este empieza en L4, el glúteo inferior va a empezar en L5. L5, S1 y S2 al glúteo inferior. Después tenemos también el nervio como por ejemplo del obturador y del cuadrado femoral. Acá podemos ver que el obturador interno está inervado, las ramas son similares también que mi glúteo superior.
solo que son ramas o divisiones anteriores, ¿sí? Que está pintado en rosadito. Podemos ver que participa L5, S1 y S2 que forman también a mi obturador interno. Y el nervio del obturador interno tiene al obturador interno viene el nervio superior. Podemos ver acá que el cuadrado femoral es igualito que este, es el glúteo superior. L4, L5 y S1 me va a formar a cuadrado femoral. ¿Sí? Entonces es cuestión de solamente ver bien su origen para poder saber, ¿verdad? Y como le dije, termina formándome a este nervio que es la rama terminal de todo este plexo, que es el nervio ciático. ¿Sí? El nervio ciático va a ubicarse en dónde? En la parte posterior del músculo. ¿Y quién va a participar en la formación? Todos. L4, L5, S1, S2 y S3 me va a formar, pueden ver acá, ¿verdad? La imagen. Todos ellos participan para formarme a mi nervio ciático. Bien. Ustedes vieron el cadáver de la muerte de la señora. La señora que está ubicada, la segunda mujer que está ahí. Ella tiene una anomalía anatómica. Ella tiene la división del nervio ciático ya ahí en su origen. Y nosotros tenemos que saber que el nervio ciático se va a dividir allá en el músculo recién. Pero ella ya se dividió acá, en su origen. Y a ella forma un nervio ciático popliteo externo y el nervio ciático popliteo interno. Entonces, para que sepan nomás, lo normal es que se formen mi nervio ciático y que atraviesa por todo el compartimiento posterior del músculo. Pero en esa señora no ocurrió eso. Se dividió ya ahí mismo donde ocurrió su origen, ya se dividió en dos nervios, que son sus ramas de nervio ciático. Bueno, acá podemos ver entonces los forámenes ciáticos y el contenido, ¿sí? Como está en rojo significa entonces que es importante, ¿verdad? Los más importantes le voy a ir nombrando. Lo que podemos ver en la imagen es el músculo piriforme que está ubicado en el foramen ciático o en el corredor ciático mayor. ¿Quién más? ¿Cómo se llamaba esta arteria que estaba por encima del piriforme? Era glúteo superior. El que estaba por debajo, glúteo inferior. Entonces las arterias glúteas también contenidas, ¿sí? Podemos ver al nervio también. ¿Cómo se llama este nervio? Ciático. Entonces el nervio ciático, hace rato yo les dije cotadura ciática menor. Es la cotadura ciática mayor, ¿sí? Fue un error. Bien. Entonces para que veamos, es cotadura ciática mayor, el nervio ciático va a ir pasando. Y también los nervios, el nervio glúteo superior, la vena glútea superior, el nervio glúteo inferior y la vena glútea inferior, es decir, el paquete vasculonervioso glúteos están a nivel de la escotadora ciática mayor. ¿Bien? Luego tenemos a la escotadora ciática menor, el principal músculo obturador interno. ¿Okay? Es la que podemos ver ahí. Súper bien, atravesamos. El paquete vasculonervioso interno va a encontrarse un poquito más dentro de los músculos, que es la arteria que va a llevar a los genitales. Eso no se puede ver acá en la las arterias anteriores se la puede ver a la arteria purina interna, a la vena interna se le puede ver, pero acá sí va a ser difícil, va a tener que ir un poquito más para adentro. Porque acá, por ejemplo, tenemos la glútea inferior, no puede ver la arteria glútea inferior, no se ven los nervios, pudendo interno, se ve la vena glútea. Las venas y la arteria glútea inferior se puede ver. Entonces el pudendo va a tener una vista anterior. Pudendo, recordando que son las arterias, venas y nervios que le van a llevar a los genitales, ya sean genitales externos, relación sensitiva. Eso no se puede ver. Y ahora continuar con músculo. ¿Cómo se llamaba esta fascia que recubre los músculos? Fascia larga. Fascia larga. Bueno, entonces hay que saber que esta región del músculo está interpuesta entre la cintura pélvica y la pierna, ¿sí? ¿Cómo se llama el hueso que va a formar el músculo?
Pero es un hueso de qué tipo? Tipo largo, ¿sí? ¿Con quién ya se va a articular? Arriba con el dorsal y abajo con quién? Con la tibia. Muy bien, y acá también la rótula. Entonces este es el hueso que va a participar en dos articulaciones, ¿verdad? Ya hablamos de la articulación costo-femoral. Y también va a participar en esta articulación que es la articulación de la rodilla. Que es un hueso entonces bastante importante. Hueso par, recordando, es un hueso largo, es un hueso par y que participa en dos articulaciones. ¿Ok? Bueno, entonces, como todo hueso largo tiene la misma característica que tiene una epífisis proximal, ¿verdad? Que tendría que ser esta parte. Tiene también una diáfisis o cuerpo y una epífisis distal o inferior. Entonces, en la epífisis proximal que podemos nosotros observar, y tiene una pequeña cabeza, que la cabeza es la parte articular, ¿sí? Ella es la que va a participar en la articulación costo-femoral, ¿sí? Toda cabeza tiene una parte que llamamos de cuello. El cuello que está ubicado aquí va a ser mi cuello anatómico, porque podemos visualizar el vista. Y podemos ver que en una vista anterior podemos verle mejor a mi trocánter mayor y no tanto al trocánter menor. Entonces estamos conscientes que esta es mi vista anterior y que este es un fémur de qué lado? Del lado derecho, ¿sí? Porque siempre el fémur tiene que mirar su cabeza al lado medial. Si esta es una vista anterior, entonces este es un fémur del lado derecho, acá del lado. Estos trocantes mayor y menor denominamos también macizo trocantérico. El macizo trocantérico se puede observar, se puede mirar más fácilmente en una vista posterior. Entonces, si decimos una vista posterior, vendría a ser que pueden visualizar mucho mejor al trocánter mayor y al trocánter menor. Pueden distinguir en la vista anterior, el trocánter mayor se sigue viendo, el trocánter menor no tanto. Y si vamos a una vista posterior, se le puede visualizar mucho más al trocánter menor. ¿Sí? La unión que podemos ver en una vista anterior, un trocánter a otro trocánter, vamos a denominarle línea intertrocantérica. Es decir, esta zona llamamos línea intertrocantérica. ¿Sí? Y en una vista posterior podemos ver cómo está mucho más marcada esta zona, entonces le vamos a denominar cresta. Cresta que se encuentra entre los trocánteres, entonces intertrocantérica. Este trocánter mayor podemos ver en una cara medial, en una vista medial, va a tener una pequeña fosa por dentro. La vez pasada le hice tocar a algunos alumnos y ellos pudieron sentir que el dedo perfectamente puede entrar en esa fosa. Entonces, en la fosa trocantérica es importante saber que los músculos como el primero superior, el obturador interno, que es el inferior, vienen y se insertan en la fosa trocantérica. ¿Sí? Entonces, esa fosa va a dejar una pequeña impresión de esos músculos. ¿Está bien? Acá, como dice, los trocánteres están unidos adelante mediante la línea y atrás mediante la cresta. La cresta intertrocantérica. Entonces, todas las estructuras son en la epífisis proximal. Hay que saber que la cabeza es bien redondita, bien redonda y lisa, ¿verdad? Pero que la parte central ella está interrumpida, ¿verdad? Por una pequeña fosita. ¿Cómo le denominamos a esta fosita? Sí, la fosita para el ligamento redondo. ¿Recuerdan el ligamento redondo que va a insertarse después en la articulación costo-femoral? Ese ligamento va a estar ubicada en la cabeza del fémur. ¿Bien? Fosita para el ligamento redondo de la cabeza del fémur. Bueno, y en la diáfisis, ya en la parte del cuerpo, como hueso largo, hueso largo, tienen tres caras. Va a tener una cara anterior, va a tener una cara que va a mirar hacia el medio. ¿Cuál va a ser la cara media? Hacia acá, más para atrás. Y la cara lateral, porque aquí está mi parte de nuestro cable. La cara
medial y lateral. Y por ende va a tener, el borde va a ser medial, lateral y posterior. ¿Sí? Tiene forma más bien de un triángulo. ¿Okay? O sea, acá podemos ver el borde, y este sería mi cara anterior, medial, lateral, borde, medial, lateral y posterior. El borde posterior lo que es que nos importa mucho en relación a lo que es el fémur. Porque el borde posterior tenemos una pequeña línea que le llamamos línea áspera. ¿Dónde va a estar ubicada? En esta parte. La línea áspera o borde posterior, ella va a dividirse nuevamente en dos labios. Tenemos esta partecita lateral a mi línea áspera, este espacio va a ser mi labio lateral. Y este espacio está a nivel medial de la línea áspera, vamos a denominar labio medial de la línea áspera. Porque hay algunos que van a insertar como el vasto lateral, se puede insertar en el labio lateral de la línea áspera. Y el vasto medial, por ende, en el labio medial de la línea áspera. ¿Sí? O sea, hay que conocer también que la línea áspera tiene dos divisiones. ¿Sí? Y en medio mismo de la línea áspera va a tener un intersticio también. ¿Sí? Arriba, mi línea áspera se va a dividir en tres líneas. La primera línea vamos a tener que seguirla al trocánter mayor. Entonces vemos que la línea áspera arriba se va directamente en el trocánter mayor. A esta línea se la va a llamar línea de trifurcación lateral. La que termina directamente en el trocánter mayor es esta que está acá, línea de trifurcación lateral. O también llamamos tuberosidad glútea, debido a que el músculo glúteo se inserta ahí. Tenemos también otra línea de trifurcación que va al trocánter menor. Entonces este va a llamarse línea de trifurcación medial o intermedia. Y la otra línea de trifurcación va a irse a nivel del cuello anatómico. Entonces esta va a llamarse línea de trifurcación medial. ¿Sí? No confundir de trifurcación media con medial. Medial es más para adentro y media se encuentra entre lateral y medial. ¿Okay? La línea de trifurcación media también se le llama línea pequeña. ¿Okay? La podemos ver entonces otra vez, más en el esquema más improvisado acá. Línea de trifurcación lateral, dijimos que termina en el trocánter mayor. Línea de trifurcación media, trocánter menor. Y esta línea que se va al cuello anatómico va a ser línea de trifurcación medial. También se le denomina línea en espiral, y acá tenemos también el nombre, la línea en espiral. Como les dije, el borde posterior tiene dos labios. El labio lateral vendría a ser esta parte, labio medial sería esta parte, y en el medio tenemos al intersticio. Abajo tenemos que la línea áspera se va a dividir en dos grupos. Pero hay que saber primeramente que estas dos estructuras en el extremo inferior de nuestro fémur llamamos cóndilo. ¿Sí? Cóndilo lateral, cóndilo medial. Entonces esta línea se va a llamar línea supracondilia porque se encuentra por encima del cóndilo, ¿verdad? Entonces línea supracondilia medial. Esta línea va a ser línea supracondilia lateral. Las líneas supracondilias, ya sea lateral y medial, me va a delimitar esta superficie que llamamos superficie poplitea. Esta superficie poplitea es donde van a atravesar los vasos popliteos y un nervio. Entonces, aquí está delimitada mi superficie poplitea o cara poplitea. Esa zona. Ahí debería de dividirse el nervio ciático. Normalmente es eso, ¿verdad? Ahí también mi arteria femoral pasa a llamarse ya arteria poplitea. Y ahí mi nervio tibial pasa a nivel posterior y mi nervio peroneo común pasa hacia adelante, ¿verdad? Entonces, en la superficie poplitea. Es una parte también bien superficial
del músculo. ¿Sí? En esta zona, por ejemplo, vamos a poder observar fácilmente a nuestras venitas y las arterias también ubicadas. ¿Sí? Por debajo mismo de la pierna contraria. Es libre de músculo. Lo llamamos fosa continua. No hay ningún músculo en esta parte. La extremidad inferior, entonces, como ya dijimos, en la extremidad inferior tenemos a los cóndilos. Tenemos que saber que el cóndilo medial es mucho más sobresaliente que el cóndilo lateral. En la vista anterior se ve aquí que el cóndilo medial es más grande, ¿verdad? Más prominente. El cóndilo lateral es más pequeño. Por delante de los cóndilos tenemos una superficie articular que le llamamos tróclea. En esta parte donde nuestra rótula va a venir se va a articular. ¿Sí? Entonces la superficie articular entre el fémur y la rótula va a ser la tróclea y las carillas articulares de la rótula. Esta parte es articular para mi rótula. La rótula viene y reposa en esta zona. Ven que entre el cóndilo medial y lateral hay una pequeña fosa acá, algo que entra un chiquito más, ¿verdad? Que vamos a denominar la garganta de la tróclea. Y por detrás podemos ver también en los cóndilos laterales mediales y una fosa, literalmente, una fosa que llamamos intercóndilo, entre los cóndilos. Más bien una vista medial. En esta zona tendría que estar un pequeño tubérculo, una tuberosidad para el tercer aductor. El tercer aductor es un músculo que se encuentra en el compartimiento medial del músculo. Se viene y se va a insertar en esta zona, ¿sí? Y va a dejar un pequeño conductito para que mi arteria femoral atraviese esta zona, para que pase a llamarse arteria popltea. Entonces es importante conocer más o menos dónde está ubicada el tubérculo del tercer aductor. En el cóndilo más próximo al cóndilo medial está ubicado, ¿sí? Solamente que en esta parte no se puede ver bien, más bien en una vista de lado a medial se le va a ver al tubérculo del tercer aductor. Bueno, y ahí nos vamos a los músculos del músculo. Y como saben, les dije que es importante que sepan el grupo que va a pertenecer cada músculo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los músculos del músculo? Tenemos que saber que ella va a estar dividida en compartimentos: un compartimento anterior, un compartimento medial y un compartimento posterior. ¿Sí? Hay una membrana, llamamos membrana intermuscular, que es la que va a dividir a todos estos músculos en compartimento anterior, compartimento medial y compartimento posterior. Entonces hay que ver cuáles son los músculos del compartimento anterior. Primeramente le tenemos al músculo sartorio y le tenemos al músculo del cuádriceps femoral. Cuádriceps femoral estamos incluyendo a varios músculos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los músculos del cuádriceps? Y bajo intermedio. Muy bien. Entonces, cuádriceps decimos en un todo, pero hay que saber los nombres de cada uno de esos músculos, ¿verdad? Recto femoral, vasto medial, vasto intermedio y vasto lateral, que forman los músculos del cuádriceps. Y tenemos al músculo articular de la rodilla, que es el más profundo de todos y es difícil de visualizar en las imágenes, ¿verdad? Vamos a ver si vemos. Tenemos también a un nervio que vamos a llamar nervio femoral, es un nervio responsable de nervar a todos los músculos del compartimiento anterior del músculo. El nervio femoral es rama del plexo lumbar. Recordando entonces que va a encontrarse en el compartimiento anterior del músculo y va a estar inervando a estos músculos. Tenemos también el músculo del compartimiento medial, que tenemos al pectíneo, al aductor largo, aductor corto, aductor mayor, o también denominamos primer aductor, segundo aductor y tercer aductor. ¿Por qué le llamamos de primer aductor, segundo y tercer aductor? Porque ellas están divididas en planos más superficiales a más profundos. Es decir, que un aductor largo, el primer aductor es bien superficial. Mi aductor corto o segundo aductor está por detrás del aductor largo. Por eso denominamos
El grácil está bien medial, por eso lo denominamos por último. Pero el intestino, el autor largo y el grácil están en un mismo plano, son bien superficiales, se puede observar en la superficie. Yo retiro el aductor corto, ahí le voy a poder ver al aductor, perdón, si le retiro al aductor largo, le voy a poder ver al aductor corto, ¿verdad? Si le retiro a todos, ahí recién le voy a poder ver al aductor mayor, ¿verdad? Y luego tenemos esta inervación a nivel de los músculos del compartimiento medial, algunos de ellos van a tener doble inervación. Pero el nervio principal, se pueden fijar, que va a ser el nervio obturador. Y el nervio obturador es rama de quién? Del mismo de este, que es el plexo lumbar. ¿Sí? Entonces, el pectíneo, ya que está bien anteriormente, para recordarlo nada más, está bien anterior, ¿sí? En la imagen de este músculo, por ejemplo, está en un compartimiento, parece que anterior y medial, ¿verdad? Entonces va a utilizar el mismo nervio del compartimiento anterior, que ¿cómo se llama el nervio del compartimiento anterior? Nervio femoral. Entonces el pectíneo que va a utilizar el mismo nervio que sus músculos vecinos, ¿okay? Pero ellas forman parte del compartimiento ya medial. Este músculo va a ser mi aductor largo o primer aductor. Este va a estar inervado por el femoral y por el obturador. ¿Está bien? Y si yo retiro únicamente de mi aductor largo, le voy a poder dar al aductor corto. El aductor corto va a tener una sola inervación, el obturador. Después tenemos al más posterior de todos, que dijimos que era el aductor mayor. Ella va a estar inervada también por dos. Ya que está muy atrás, ¿cuál es el nervio que va a inervar el compartimiento superior? Nervio ciático. Entonces, tanto con el nervio ciático y el obturador le va a inervar al que está más profundo, que es el tercer aductor. O sea, hay que pensar más o menos así para recordarnos de su inervación. Y el grácil solamente por el obturador. Se pueden ver, en su mayoría tienen doble inervación. Obturador y femoral, obturador y ciático. Los músculos del compartimiento posterior está compuesta por el bíceps crural, el semitendinoso y semimembranoso. ¿Okay? Todos ellos dijimos que están inervados por un solo nervio, que es el nervio responsable del compartimiento posterior, nervio ciático. Nervio ciático es rama de quién? Plexo sacro. Rama colateral o rama terminal. Rama terminal del plexo sacro. Muy bien. Podemos ver entonces acá. Primeramente los del compartimiento anterior. Podemos verle al sartorio. El sartorio se va a insertar aquí en la espina iliaca anterosuperior. Ella de lateral, pueden ver que se va a ir a medial. Se va a insertar en dónde? En el cóndilo medial de la tibia y un poco de lo que es la cara medial de la tibia. ¿Sí? Entonces de lateral va a pasar a medial, que es el sartorio. Y tenemos a los músculos del cuádriceps, como ya ustedes me dijeron. Los músculos del cuádriceps están formados por el recto femoral, vasto medial, vasto lateral, y por debajo del recto vamos a buscar el vasto intermedio. No se le puede ver ahí, tuvimos que cortarle y ahí le podemos ver a mi vasto intermedio. Todos ellos tienen una misma inserción aquí, que es a nivel de la base de la rótula. Su inserción de origen es distinta allá arriba, pero su inserción propiamente dicha están insertados todos aquí a nivel de la base de la rótula, formándome un tendón común. Por eso también decimos que son cuádriceps. ¿Sí? 4 cabezas insertándose solamente en un lugar, formándome entonces el tendón del cuádriceps. ¿Bien? El tendón del cuádriceps femoral que va a estar insertándose aquí a nivel de la base de la rótula. Y este enrolamiento va a continuar y me va a formar a quién? A mi tendón rotuliano. ¿Okay? Por eso que decimos que la rótula es un hueso sesamoideo, porque ella está por debajo de los ligamentos. Entonces tiene 34 ligamentos, los huesos sesamoideos tienen un ligamento en su alrededor. Bueno, acá podemos ver su inserción, ¿verdad? Como dijimos, espina ilíaca anterosuperior, cóndilo medial y cara medial de la tibia.
todos pueden fijarse, nervio femoral, todos ellos son el compartimento anterior. El recto femoral se inserta en donde dijimos que esa sigla era espina ilíaca, anterior y inferior. ¿Sí? Entonces ella, el recto femoral, es la espina ilíaca, anterior e inferior, y en el surco supraescapular. Pueden ver que su inserción de origen es distinta, pero ellas todas se insertan en la base de nuestra rótula, los del cuádriceps. Y luego tenemos a este núcleo que es el articular de la rodilla. Ella dónde se va a insertar en la cara anterior del pie. ¿Sí? Bien. Acá no se ve un músculo articular de la rodilla. Este es el músculo articular de la rodilla. Aquí, a nivel de lo que es la cara anterior del fémur. ¿Sí? Y ella es a nivel de la intraarticular. ¿Sí? Entonces se inserta en la bolsa sinovial por detrás de nuestra rótula cervical. Y también va a salir elevada por el mismo nervio femoral. Esse quadro aí sai umas partes desse tamanho. Sí, la que le estoy nombrando ahora mismo es una que va a caer. Y lo que pasa es el largo, entonces ustedes pasen el largo también. Entonces lo que estoy enfatizando, sí. El sartorio, por ejemplo, pueden fijarse su inserción de la espina ilíaca. Va a venir a el cóndilo medial de la tibia. Es decir, ¿qué movimiento ella me va a hacer? Va a ayudar a flexionar la pierna. Flexionar la pierna. ¿Sí? Si se inserta en la tibia, entonces me va a flexionar la pierna. ¿Okay? Y los demás, el recto femoral, los bastos tienen una manera de hacer, van a extender, son potentes extensores del músculo. ¿Okay? El recto femoral es el que va a tener diferente función que los bastos. Ya me va a tener la función de flexión del músculo. Diferente es decir, flexión de la pierna, diferente es flexión del músculo. Flexión del músculo debería ser esto, ¿sí? Flexionar mi músculo. ¿Y la pierna? Entonces, ¿qué me va a flexionar la pierna? El sartorio. ¿Qué me va a flexionar el músculo? Es el recto femoral. Y lo que van a extender son los bastos. Acá podemos ver las inserciones. Este, por ejemplo, vendría a ser la inserción o el tendón ya del recto femoral. Este sería ya de mi basto lateral. Y aquí, basto medial. ¿Sí? Van a formar los alerones. El alerón lateral, el alerón medial. Que son ligamentos que van a tapar aquí a la articulación de la rodilla y también van a tapar a la rodilla. Todos estos tendones van a reforzar y terminan en un tendón rotuliano. Bueno, y como vemos, el nervio femoral, que es la rama del plexo lumbar, va a llevar a todos los músculos del compartimento anterior. Ahora tenemos a los músculos del compartimento medial. Vendría a ser mi pectíneo, mi aductor largo y mi aductor mayor es el más superior de todos. Yo tengo que quitar mi aductor largo para verle a mi aductor corto. ¿Sí? Está bien profundo, ¿ven? Entonces, ¿cuáles son los más superficiales? El pectíneo, aductor largo y aquí te faltaba el grácil. Los tres son bien superficiales. Si yo quito mi pectíneo y mi aductor largo, que veo a este, que es el aductor corto. Entonces, en este retiramos a los dos superficiales. Le quité al pectíneo y el aductor largo y le puedo ver a mi aductor corto. Y si yo quito mi aductor corto, le voy a poder ver a este que viene de aquí hasta acá. Este es mi aductor mayor. Pueden ver cómo mi aductor mayor tiene los hiatos, ¿verdad? Los conductos. Importante que sepan, porque en estos, o en este pequeño anillo, en el último anillo, va a venir mi vena, mi arteria femoral, va a atravesar por este anillo que ven aquí y va a pasar atrás. Esta es una vista anterior, ¿verdad? La vista anterior va a irse para atrás y me va a llamarse ya otro nombre, va a tener arteria óptica. ¿Cómo se llama el anillo? Anillo del tercer aductor o
o anillo de Hunter. Hunter. H-U-N-T-E-R. Anillo de Hunter. Sí. Bueno, entonces podemos ver acá. Y un plano más superficial, ¿cuáles son los más superficiales? Dijimos el pectíneo, tenemos el aductor largo y el brazo. Si desfijásemos el largo, le vamos a ver al corto. Si desfijásemos al corto, al aductor mayor. Entonces, acá tenemos a los más superficiales. En un plano medio, ¿qué le vamos a mostrar? El aductor corto nomás. ¿Sí? Y en un tercer plano, ¿a quién? Al aductor mayor. Acá está lo que les acabé de decir. El aductor mayor tiene varios conductitos y el tercer conducto llamamos anillo del tercer aductor, conocido como anillo de Hunter. Porque es importante conocer este anillo, porque es ahí donde termina mi arteria femoral. Mi arteria femoral pasa en todo el compartimiento anterior del muslo y termina a este nivel. Para continuar y que ella se llame o pase a llamarse arteria continua. Entonces, por eso es importante reconocer que el tercer aductor tiene un pequeño anillo. Acá dice, la arteria femoral pasa a llamarse arteria poplitea. Y con la vena sería al revés. La vena poplitea asciende por el anillo de Hunter y pasa a llamarse vena femoral. La vena sería un trayecto diferente. Acá se ve súper bien el anillo del tercer aductor. Sería muy grande. Ahí. Bueno, los músculos de compartimiento medial, entonces el pectíneo, como dice, el pectíneo es un músculo que se encuentra en el pubis. ¿Sí? Entonces se va a insertar en la espina del pubis y en la cresta del pubis. Y su inserción propiamente dicha se va a insertar ya a nivel del fémur. Pueden ver acá. Imágenes del pectíneo. El pectíneo aquí se ve bien en la espina del pubis y en la cresta del pubis, ¿verdad? Y va a lo que es el fémur en la línea de bifurcación lateral, de línea de bifurcación medial. Entonces, por eso llamamos línea pectínea también a esta zona, línea de bifurcación medial. Está llevada por quién? Por el nervio femoral. Tenemos al aductor largo o el aductor. El primer aductor que tiene su inserción a nivel del ángulo del pubis. Y su inserción propiamente dicha va a ser en el intersticio de la línea áspera. ¿Dónde está el intersticio de la línea áspera? Bien, en el medio de la línea áspera llamamos intersticio. Tiene doble inervación. El nervio obturador y el nervio femoral le va a inervar a él, recordando que es el primer plano, está bien anterior. Entonces, agarra el nervio que se encuentra en el compartimiento anterior también. Y así vamos. El aductor corto se va a insertar más para abajo ya en el cuerpo y en la rama descendente. ¿Sí? En la rama isquiotibiana ya se va a ir insertando nuestro aductor corto. Aductor corto o el aductor menor podemos ver ya. En la parte descendente ya de la rama isquiotibiana va a ser su inserción. ¿Okay? Su inserción de origen. Y se va a insertar en la línea de bifurcación medial también. ¿Okay? Un poco de la línea áspera y el labio medial de la línea áspera. Solamente inervado por el nervio obturador. Bueno, y también quiero que sepan, el desgrácil, que ya va a insertarse bien en la síntesis del pubis. Bien a nivel de la síntesis del pubis, puede ver. Y va a insertarse acá abajo, a nivel del cóndilo medial de la tibia. ¿Quién más insertado a nivel del cóndilo medial de la tibia? Sartorio. Entonces podemos ver que el sartorio y el grácil tienen una inserción en común, allá abajo, en el cóndilo medial y paramedial de la tibia. Ellos lo van a formar lo que se conoce la pata de ganso. Entonces el músculo del compartimiento anterior, el sartorio, va a formar parte de la pata de ganso. El músculo del compartimiento medial,
que es el grácil, va a formarme también la pata de ganso. ¿Y quién más va a participar en la pata de ganso? Semitendinoso, que es músculo de compartimiento. Sí, el compartimiento posterior son músculos isquiotibiales. Entonces podemos ver acá que el nervio obturador es el músculo responsable, por así decirlo, del compartimiento medial. La mayoría está inervado por el nervio obturador con participación de otro nervio, ¿verdad? Acá podemos ver allá los músculos, ya estamos terminando, los músculos del compartimiento posterior. ¿Cuáles eran los músculos del compartimiento posterior? Que podemos ver del lateral a medial, le podemos observar al bíceps femoral o crural, le podemos ver al semitendinoso y el más profundo al semifemoral. El bíceps crural y el semitendinoso ya tienen una inserción aquí en conjunta, en la velocidad isquial. ¿Sí? Se van a formar aquí a su origen, van a parecer que son un mismo músculo, pero después ellos van y se dividen. Uno se va en donde, uno se va lateralmente, el peroné, y otro se va más medialmente. El semitendinoso se va en donde, medial. ¿Sí? Y va a formar en este la pata de ganso, semitendinoso. Ahí tenemos los tres músculos que van a formar la pata de ganso: sartorio, grácil y semitendinoso. Se habla de la mnemotecnia para recordarnos, SARIPE, ¿verdad? Porque grácil, sartorio, grácil y semitendinoso. Al grácil se le conoce también como recto interno, por eso se le dice SARIPE, sartorio, recto interno y grácil. Ese está SARIPE. Para no olvidar. Acá podemos ver llamamos esta zona fosa poplítea, ¿verdad? Pueden fijarse que no hay ningún músculo en esta zona, en la fosa poplítea, porque deja un pequeño espacio. Ahí podemos ver al paquete bajo nervioso poplíteo. Es una zona bien libre, está debajo mismo de la piel, por eso también es fácil de que pueda lesionarse un nervio, una arteria, un vaso. Fácilmente. Bueno, las inserciones, entonces, si hablamos del bíceps femoral, entonces hablamos que tiene dos cabezas, ¿verdad? Bíceps. Una de las cabezas ya sabemos dónde inserta. La cabeza larga se va a insertar ahí mismo donde se inserta el semitendinoso, en la tuberosidad isquial. ¿Sí? La tuberosidad isquiática es donde va a insertar de la cabeza larga del bíceps junto con el semitendinoso. Y la cabeza corta, donde se va a insertar en el labio lateral de la línea áspera, porque es más cortita. No podemos verlo en la imagen. Esta sería mi cabeza larga y más para abajo está mi cabeza corta. Ahora Até na sexta-feira não faz sentido mesmo ficar na frente do outro, porque é superior, esse não do lado do outro. E o bíceps femoral fica. se habla de bíceps, tiene dos cabezas, pero tiene una inserción abajo, tiene una inserción, pero cabía en tenemos después el semitendinoso en la inserción. Semitendinoso y la cabeza larga del bíceps se insertan en la tuberosidad isquial. Los dos. La cabeza corta es de la cabeza larga y la cabeza larga es semitendinoso, tiene una inserción de origen en conjunto. Y esta se va para el medio y el otro se va lateral. Uno se va hacia el peroné, otro se va hacia la tibia. Recordando que el semitendinoso me va a formar la pata de ganso. Y el semimembranoso también va a tener su inserción en la tuberosidad isquiática. Por eso le llamamos músculos isquiotibiales. Y cóndilo medial de la tibia también se va a hacer su inserción, pero ella no me va a formar la pata de ganso. Ya ven, un poquito más para abajo. No va a formarme la pata de ganso. Todo ello está elevado porque el nervio ciático que dijimos que era rama del peso sacro, rama terminal. ¿Sí? Todas ellas van a realizar una función de flexión, ¿sí? Flexión de la pierna, me van a ayudar a extender
carta, ¿sí? Me va a formar el ligamento poplicio oblicuo y es un tendón reflejo de mi semimembranoso. Y tenemos otro que es un tendón reflejo más medial, ¿está bien? Que este sería el tendón del semimembranoso también. Una vista posterior, ahí lo podemos ver. Nervio ciático atravesando por debajo del músculo piriforme y llegando a todo el músculo del compartimiento posterior. Acá se le puede ver a un músculo del compartimiento anterior. ¿Cómo se llamaba este? Lateral. Este lateral es bien grande, en el anterior y va un poquitito para atrás, porque tiene que insertar doble en la línea de ejecución lateral, se inserta también bien debajo. Se puede ver también en la vista posterior a la lápiz. Y ahí vemos en la pata de ganso, ¿verdad? Una inserción de sartorio, de grassi y el semitendinoso, formando ¿sí? la pata de ganso. ¿Qué movimiento van a ayudar a hacer? Flexión de la pierna. ¿Dudas? Los tendones. La terminación. ¿Alguna duda? Claro. ¿No podemos decorar? Bueno, hasta